Hoy rememoramos, miremos esta imagen de la memoria de un joven bello, artista, violinista, pacífico. Armando Cañizales, a sus 18 añitos, fue asesinado. Fue atacado a tiros el 3 de mayo de 2017, no lo podemos olvidar. Un impacto en el cuello le cegó la vida de manera infame y despiadada. El joven Cañizales no tenía armas, tenía su violín. Él salió en forma de protesta a tocar su violincito con la bandera de Venezuela, expresando su amor por Venezuela, por una Venezuela que se esfumaba. Israel Cañizales es padre de Armando Cañizales. Es una persona quien yo considero cercana. He vivido con él momentos de mucho dolor. Lo compartí momentos con él. Un dolor que es imposible de quitarse. Ningún padre puede quitarse este dolor. Y obviamente la única manera de sublimarlo es sentir que hay justicia. Y ojalá justicia en esta tierra. Israel, yo te quiero dar la bienvenida con mucho cariño y con mucha solidaridad a este programa. Y recordar quién era tu hijo y recordar por qué lo que está pasando hoy es muy significativo para ustedes, las víctimas. Bienvenido, bienvenido Israel. Bueno, muchas gracias. Primero déjame darte de verdad las gracias sinceras porque tú y tu equipo han sido siempre voceros de lo que sucedió en Venezuela en ese año horrible, de lo que me pasó a mí y a mi familia. De, Desde el día cero han estado ustedes presentes y de verdad que yo les agradezco mucho esa presencia. Tú has hecho un resumen inicial muy interesante porque tú has mencionado todas las veces que este individuo bailaba, cada vez que enviaba sus fuerzas represoras a matar y a perseguir a los muchachos que protestaban en las calles de Caracas y en otros lugares del país. Eh, Como dices tú, ahora cojea, pero bailó en cada una de las muertes. En la hora que mataron a mi hijo, él bailaba en Miraflores y lo transmitía en vivo. De manera que, aunque me generan, o nos genera, porque tengo que hablar en nombre de mi familia, de los míos, diferentes sensaciones y sentimientos encontrados, eh, celebrarlo plenamente cuesta. Cuesta porque es recordar todo lo que nos pasó, no solamente a mí, sino a todas las familias a las que nos ha pasado. Es eh, ver que por mucho, ver que este primer paso, aunque no repare el daño, es un inicio de lo que puede ser, como también has mencionado, que se incluya no solamente sus delitos como narcotraficante, sino los delitos de lesa humanidad, de tortura, asesinato, persecución, acoso hacia la libertad de expresión, que se encuentran documentados en los diferentes informes que ha generado eh, la Oficina Independiente del Consejo de los Derechos Humanos y que están reflejados en su informe. El último informe, que es de fecha reciente, no tiene un mes el informe, del 11 de diciembre del año pasado, ya establece los niveles de responsabilidad directa como políticos estratégicos, operacionales y tácticos. Y especifica que tanto la persona que ocupa el cargo ilegítimo de la presidencia de la República de Venezuela, conjunto con sus ministros de Interior y Defensa y otros funcionarios de altos cargos y del alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana, son considerados responsables. En ese informe se mencionan los nombres de esas personas, de manera que nosotros podríamos celebrar plenamente como parte de la justicia que esperamos, no de la venganza que algunas personas se han atrevido a mencionar, que es lo que que algunos creemos, que algunos creen que nosotros buscamos. Nosotros lo que buscamos es justicia. Es que todos caigan así como cayó esta persona. Pero que a él también se le juzgue, como tú mencionabas, dentro de los Estados Unidos y en cualquier corte en la cual se haya abierto la causa por cada uno de esos crímenes. Eh, por supuesto que la noticia nos tocó a todos en casa, la manifestamos de diferentes maneras,
Eh, pero no puedo dejar de tener en la mente permanentemente la imagen de mi hijo, que no se lo merecía, ni se lo merecía él, ni se lo merecía ninguno de los muchachos de los cuales que fueron asesinados. Israel, acompáñeme también a saludar a otra víctima del terror de Nicolás Maduro. Son más de 9.000, casi 10.000 las pruebas sistematizadas que hay en la Corte Penal Internacional y recordemos que desde el 2024 la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ya confirmó la decisión que en junio de 2023 había autorizado a la fiscal del tribunal la reanudación de la investigación contra el régimen de Maduro. Es que siguen pasando los años y las víctimas necesitan justicia. Mientras eso sucede, avanzó el operativo de los Estados Unidos. Otra de las víctimas es Luis Carlos Díaz, es un defensor de los derechos humanos, víctima de tortura. Fue detenido por el SEBIN en el año 2019 y también sufrió todos estos vejámenes. Te quiero dar la bienvenida, Luis Carlos, también con mucha solidaridad, y quiero que me expliques para ti, que viviste en carne propia el horror de un infierno que es estar en unas instalaciones de este régimen criminal y torturador. ¿Qué significa ver hoy a Nicolás Maduro con esposas cojeando, llegando al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York? Un placer, muchísimas gracias, y además toda mi solidaridad con los familiares de quienes todavía son presos políticos en Venezuela. Y eso incluye venezolanos, incluye a más de 20 familias colombianas por las que el gobierno de Petro no ha hecho nada, 20 españoles por los que el gobierno de España no ha hecho lo suficiente, y personas de 25 nacionalidades distintas que son rehenes del chavismo en centros de tortura. Hoy son rehenes de Cilia Flores, de Delcy Rodríguez. Hay algo importante, y es que las víctimas necesitamos que se establezca la verdad, necesitamos que haya justicia y necesitamos que haya reparación. Ninguna de esas cosas ha ocurrido hasta este momento. Ninguna. Que veamos a Maduro ser parte de esta detención es genial y lo celebramos y nos abrazamos y lloramos por dentro, pero este es el juicio por narcotráfico. Este es el juicio por conspiración y otras cosas. También tenemos que hacer que luego haya juicios por crímenes de lesa humanidad, que es lo que le ocurrió al hijo de mi compañero que está hablando acá, es lo que me ocurrió a mí, es lo que le ocurrió a miles de venezolanos. Y es importante entender esto, no porque un proceso de justicia compita con el otro o se robe al otro, sino que el chavismo es tan criminal que también hay que juzgarlos por corrupción y también hay que juzgarlos por muchos otros crímenes. Y cada uno de esos procesos es importante porque va a establecer la verdad. Una cosa que necesitan quienes fueron asesinados por el chavismo este año, es que se establezca que no eran terroristas, que no eran guarimberos, y eso lo tiene que decir un tribunal independiente. Aunque nosotros lo sepamos, aunque nuestro fuero interno lo sepamos, aunque periodistas solidarios también lo sepan, necesitamos que un tribunal lo diga. Y eso es el caso más o menos como el que viví yo. Yo fui detenido después de los 5 días de apagón del año 2019, y lo que quería el chavismo era que yo me incriminara como el culpable de esos apagones. Para eso me torturaron. Me torturaron por horas, estuve encapuchado, viví privación sensorial, yo fui golpeado, yo fui asfixiado, a mí me hicieron horrores en esa sala de tortura con el fin de que me quebrara y grabara un video en el que yo me incriminara, imagínense eso, en hackear una central hidroeléctrica que se construyó en los años 70 y que no tiene computadoras. Así de ridículo es el chavismo y así de terrorífico es el sistema. Yo había entrevistado antes de eso, como soy periodista y defensor de derechos humanos, había entrevistado a víctimas de tortura, sobrevivientes, había entrevistado a presos políticos. Y para mí fue terrible, pero al mismo tiempo como muy pedagógico, ir haciendo mi propio checklist, ¿no? Mi propia lista de decir, claro, esto fue lo que me contó fulano de tal que le hicieron, este es el método que le aplicaron a fulano, me están llevando para tal sitio. Yo nunca me imaginé en mi vida que iba a estar esposado, nunca me imaginé que me iban a tratar de formas humillantes, nunca pensé que me iban a llevar al helicoide, pero llegué al helicoide y conocí a decenas y decenas de presos que estaban viviendo cosas horribles y que pudieron contarme varios de esos episodios, algunos de ellos con los que hablé. Y eso es lo que hace el chavismo, trata de aleccionar a la sociedad, trata de domesticarla a través del miedo. Detenía a un periodista, detenía a un defensor, detenía a un político, con el fin de que el resto del tejido social se atemorizara, que la gente se apaciguara, dijera, bueno, entonces ya no critico, ya no participo, ya no manifiesto, ya no soy yo. Eso es lo que buscan los sistemas autoritarios, que la gente se quiebre, que la gente pierda identidad, que la gente se vuelva masa, se vuelva pasivo, que se instale esta idea de que si tú no te metes en política no te pasa nada y normalices el horror. Y eso también es un efecto. Así que
seguimos transitando el camino a la justicia. Nos alegra muchísimo ver a uno de los principales represores en Venezuela preso y enfrentando un sistema de justicia donde sí se le va a garantizar derechos. Eso es clave, pero queremos ver también todas las demás operando. Provea, que es esta también organización de los derechos humanos, ha señalado que solo en el año 2017 fueron registrados 7.357 casos de tortura y tratos crueles en esos lugares de detención y casas de tortura en Venezuela. La misma organización pudo documentar casos de 1.652 víctimas de tortura. Exactamente, escuchándole los testimonios. En 2017 murieron entre 127 y 157 personas víctimas de la represión a esas manifestaciones contra esta tiranía. Entre tanto, la Misión Independiente de Naciones Unidas asegura que el régimen venezolano recrudeció esa represión después de las elecciones de 2024 y lo llamó también, ustedes muy bien lo saben, terror de Estado, terrorismo de Estado. Luis Carlos, ahora Nicolás Maduro está siendo tratado como un reo, como un criminal, como es, y está llevado a una cárcel que es una cárcel fea de los Estados Unidos, una cárcel dura en los Estados Unidos, es una cárcel que no tiene las ventajas, sobre todo arquitectónicas, de cárceles más modernas, tiene barrotes oxidados, tiene una letrina fea ahí en el cuarto, y tienen un menú que el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Billingsley, mostraba, un pan con 3 salchichas, un menú muy elemental. Cuando él pone ese menú elemental, muestra cómo es un menú en esta cárcel, muchos venezolanos empezaron a decirle, ¿usted sabría que eso es una comida de lujo en Venezuela? Yo quiero preguntarte a ti, tú que estuviste ahí en esos calabozos del SEBIN y en ese lugar de tortura del SEBIN, si ese infierno, supuestamente en el que está Maduro, se puede compadecer con lo que ustedes vivieron. Yo pediría que cuidemos el lenguaje. Maduro no está en un infierno, Maduro está en una cárcel. Que sea bienvenido a la cárcel. Lo que tenemos en Venezuela no son cárceles, no cumplen estándares de cárceles, no pasan las reglas Mandela, no es lo que amerita, pero es que además quienes pasamos la prisión política en Venezuela somos inocentes. Somos personas detenidas de forma arbitraria, personas a las que se nos negó el debido proceso, personas que además ejercíamos periodismo, defensa de derechos humanos, activismo político, protestas y manifestaciones, todas cosas que son legítimas, que son legales. Es decir, no se puede poner esto en una balanza. Nicolás Maduro es una persona, vamos a decir ahora con lenguaje jurídico, sospechosa de cometer estos crímenes que se le imputan y está siendo llevado ante un tribunal para enfrentarlo de forma independiente, autónoma, con derecho a la defensa. Hace unos minutos él mismo se declaró culpable y bueno, eso se tomará en cuenta y ahora le toca a quien acusa demostrar que es el culpable y mostrar las pruebas y tendrá un proceso judicial. Un proceso además que está pagando con abogados que reciben dinero sucio, dinero que es fruto del narcotráfico, de los crímenes, del robo a los venezolanos. Y bueno, allá cada quien. Pero no podemos poner esto en una balanza, ni tampoco podemos pensar que esto es karma, que unas cosas se pagan aquí o se pagan allá. Nicolás Maduro está enfrentando un sistema de justicia. Él hizo las cosas suficientes para llegar ahí, se lo ganó, se lo trabajó, felicidades, pero también hay que recordar que tiene deudas con otros sistemas judiciales por otros crímenes. Y es importante que cada una de estas cosas se establezcan. Con el tema de la comida, lo que te tengo que decir es que en el Helicoide lo que se servía era arroz de clap, que es un arroz de muy mala calidad, de las cajas estas de comida barata que importa el chavismo con dinero robado, y lentejas, eso es todo. Y a la siguiente comida es arepa con lenteja, y a la siguiente comida es lenteja con lenteja, y a la siguiente es arepa con arroz, y eso es todo. Eso es todo. Sin embargo, yo también pude ir a cárceles comunes porque trabajé en ellas, porque tuve programas de formación con reos, y en cárceles comunes como Uribana, como el Retén de la Planta y otras donde estaba, a los presos los condenan a comerse las ratas, los condenan a que sean sus familiares los que le llevan comida o que se la tengan que tirar por el muro. La policía obliga a que los familiares lleven comida y agua porque si no los presos se mueren de hambre, y eso en otros países no lo saben. Y eso se lo hacen a los presos, que uno puede decir presos comunes, pero que en realidad en Venezuela casi todos son presos de forma arbitraria, son presos porque son pobres, son presos porque el Estado les niega también derecho a la defensa a ellos. Y esto lo tengo que decir porque
hablamos siempre de los presos políticos, pero yo en la prisión conocí tanta gente que no está en el radar. O sea, empleados públicos que de pronto denunciaban corrupción y los metían presos. Eso no es un preso político porque no milita en un partido, no es público para nadie. Su familia tiene miedo de denunciar porque a veces son familias chavistas. Y esa gente está ahí y está viviendo cárceles igual irregulares y son inocentes y deben ser sacados de ahí. Y hay gente a la que sencillamente culparon porque sí, porque cada sector del chavismo tiene una cuota para detener gente y eso es su manera de demostrar poder. Entonces me pasó, por ejemplo, que la jefa de un hospital se robó todo el dinero y luego encarceló al director de compras del hospital. Y cuando lo conocí en el helicoide, estaba preso él, su hermano y su esposa. Todos juntos, además. La esposa estaba en la celda de enfrente. Y eso es un grupo familiar que el chavismo destruyó y el señor lo que era un gerente del hospital que su jefa se robó el dinero y que lo culpó a él. Y así como eso, hay miles de historias y en el chavismo las sabremos. Yo creo que vamos a contar más historias que muchos otros pueblos que han pasado cosas traumáticas. Pero yo creo que lo más importante de esto es que el mundo vuelva a poner los ojos sobre Venezuela y que incluso gobiernos aliados a Nicolás Maduro, como el de Gustavo Petro, el de Claudia Sheinbaum y el de Luis Ignacio Lula da Silva, tienen que ver cómo cambian un poco para no quedar tan expuestos en público, ¿no? Como cómplices de un narcotraficante. Y este punto lo quiero poner a la mesa porque es que por tanto tiempo las izquierdas internacionales no nos creían a los venezolanos, que es una vergüenza, una absoluta vergüenza, sobre todo porque andan con un discurso de superioridad moral, ¿no? De que ellos tienen la verdad y la vida, y frente a los asesinatos de manifestantes en Venezuela fueron absolutamente, vamos a decir, yo creo que cómplices del chavismo, ni siquiera era como indiferentes, es que terminaban apoyando al chavismo. Y este es el momento para que cambien, para que no queden tan expuestos. Hemos discutido con varias publicaciones en Colombia porque decidieron ponerse del lado de Nicolás Maduro, decidieron ser unos miserables con el Nobel de la Paz de María Corina Machado, solamente porque les cae mal Trump, porque tienen unas premisas ahí ideológicas que no les permite ver la realidad. Y por eso es importante que las víctimas sean escuchadas y visibilizadas, para que esto de Venezuela no le pase a más nadie y no pase más nunca. Vuelvo con Israel Cañizales, porque obviamente hablar con los padres de la pérdida de un hijo joven es simbólico y diciente después de esta narración tan muy impactante que nos hace Luis Carlos Díaz, esa experiencia en carne propia de lo que le pueden hacer a una persona cuando está bajo tortura en el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha vivido con otros presos, esa realidad de tantos presos por simplemente ser ciudadanos de bien, ciudadanos que quieren denunciar una situación irregular y terminan siendo presos considerados comunes, pero que al final son prisioneros políticos. E Israel, con el peso de un padre que ya no va a volver a ver a su hijo. Israel, en medio de toda la euforia por la salida de Nicolás Maduro también viene una realidad, que es un momento de transición. Y es un momento de transición en el que todos tenemos fe en que Venezuela vuelva a convertirse en un país con libertades, con democracia y con sistemas de justicia que funcionen, con problemas como son los sistemas de justicia de nuestros países, pero al menos sistemas de justicia que tienen unos grados importantes, significativos de independencia frente a un ejecutivo. Frente a esas expectativas del cambio de rumbo del país, que el país logre salir del régimen, porque ahora está la cabeza del régimen tras unas rejas, pero el régimen sigue ahí sentado. ¿Cuáles son esas expectativas por la memoria de su hijo, por la memoria de Armando, por la memoria de este violinista cuya música no vamos a volver a escuchar? Mira, las expectativas hay que ser realista. Como tú dices, el régimen no ha caído, el régimen sigue allí. No solamente a nivel nacional, están las alcaldías, gobernaciones, todos los organismos penetrados. Hay tantos niveles que ha sido penetrado por la filosofía y el pensamiento del chavismo y sus derivaciones, más todo el tema del narcotráfico y los negocios que mantienen tantas personas en tantos niveles, en tantos lugares del país, que sin duda nosotros esperamos que el desarrollo de los acontecimientos permita volver a una normalidad dentro de lo que se supone debe ser un país con libertades democráticas y judiciales y de tribunales que permitan juzgar a cada uno en la medida de su responsabilidad y que le asigne las penas que le corresponden a cada uno
de acuerdo con lo que está establecido en la ley. Eso es lo que nosotros pedimos, pero también somos honestos con nosotros mismos al decir que eso no es un proceso que veremos con prontitud, es un proceso lento, es un proceso que nosotros esperamos. En lo personal, yo espero verlo antes de abandonar este planeta, antes de irme, antes de morir, antes de irme de la Tierra. Yo quisiera verlo, yo quisiera ver que cada uno pagara, ver cómo cada uno entra y cómo cada uno paga su delito, no solamente por los míos, por el mío, sino por cada uno de los muchachos que fueron asesinados y de tantos otros que se han visto violentados, no solamente tanto presos como en las propias familias. Las familias se han fragmentado, se han dividido. Eso es muy difícil de esperar que se recupere en corto tiempo. Eso va a pasar muchos años, va a pasar mucho tiempo. Nosotros queremos que se haga justicia. Si fuera pronto, para nosotros sería un alivio, porque como tú dices, nada de eso va a traernos ni a mi hijo, ni a ninguno de los hijos de las otras personas a las que se han visto, que se han visto en esta situación. Pronto tendremos no la ilusión, sino pronto veremos cómo se desarrolla este caso en particular y esperamos, yo de verdad espero que esto inicie, prenda la mecha para que los otros cargos, los otros tribunales competentes comiencen a iniciar lo que corresponde. Ha habido una especie de inoperancia o negligencia de alguna manera con las cosas que se han venido haciendo relacionados con todos los casos, pero sabemos que eso no va a solucionarse rápidamente. Quisiéramos verlo, pero somos realistas, no va a pasar en corto tiempo. Hoy en la noche recordamos además otro de los casos que quedó grabado en la memoria, de los más terribles. Son muchos, pero nos toca escoger algunos. Es nuestra responsabilidad que las víctimas sean recordadas. Neomar Jesús Lander tenía 17 añitos. Fue asesinado el 7 de junio de 2017 en Caracas mientras participaba en una manifestación contra el régimen. Lleno de ganas, de deseo de cambio en su país, no aguantaban el hambre, la escasez, la represión. Tenían una ilusión, pero Nicolás Maduro, que tanto coge ahora, caminó firme en enviar la orden de la represión. Lander falleció, recibió un impacto de un artefacto lacrimógeno disparado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Este hecho se convirtió en uno de los símbolos más duros, más tristes, más aberrantes de esa represión durante las protestas del 2017. El uso letal de la fuerza contra los manifestantes, incluidos menores de edad. Y Maduro, y Cilia Flores, y Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello son responsables. Vladimir Padrino, todos son responsables. Israel, usted ha hablado de su hijo, ha hablado de los otros hijos. Estamos hablando ahora de Lander, otro muchacho que ingenuamente creyó que estando en una protesta podía hacer un cambio, un rumbo de país. Para todos ellos, para todo el grupo, de todas las víctimas, el hecho de que Nicolás Maduro hoy ya no tenga libertad, ¿qué impacta? Porque una cosa es que esté respondiendo por sus crímenes o no, porque todavía por esto no está respondiendo como lo hemos dicho. Pero ¿en qué impacta, por lo menos en la psicología de quienes son víctimas? Sí, sin duda que verlo, con las esposas, los grilletes en los pies y en las manos, verlo vestir ese mono pullover que lo identifica como un prisionero, puede ser el primero de una cadena de personas que deberíamos ver pronto, al menos en su misma situación, y a partir de allí estar pendientes, siempre atentos a que los procesos se realicen con todos los datos que existen en muchos lugares, que muchas personas que trabajan en el sistema penal y en el sistema de investigación ya poseen y que no pueden ser negados, independientemente de las estrategias que dentro del país han no permitido el acceso a información más detallada.
para enriquecer y completar los expedientes de cada caso, ya existe suficiente información, suficientes testimonios y suficiente data para que cada una de esas personas, una vez que caiga en cadena, pues una cadena que debe comenzar, comenzó el sábado, pero debe continuar para que cada uno realmente pague por lo que hizo, porque la responsabilidad es compartida y la culpabilidad es de algunos tantos más que no son cara pública, pero que existen. Luis Carlos, quiero trasladarte la misma inquietud que yo la tengo después de pasar de esa manera tan aterradora por jornadas y jornadas de tortura en el SEBIN por cuenta del tirano Maduro y todos sus secuaces. El hecho de verlo en esta situación ya como reo, enfrentando a la justicia, y tras todos los traumas con los que queda una persona que pasa por episodios de tortura, ¿cuál es el impacto psicológico para ti? Por fortuna, gracias a amigos colombianos he podido trabajar estos temas, porque los colombianos han podido ser nuestros maestros en muchas cosas, ya que vivieron un conflicto. Algunos de ellos les han condenado a que haya impunidad, pero otros han visto la Jurisdicción Especial de la Paz como un buen instrumento. El tema de los traumas se trabaja, y para eso hay terapia y para eso hay acompañamiento. Pero el tema del daño que hemos sufrido y que todavía hoy sufren los presos políticos y por eso tienen que ser liberados, son cosas de las que no terminas de salir nunca. No significa que quedas incapacitado para la vida, pero claro que quedas rotito, claro que quedas con ausencias. Te pueden faltar hijos, familiares, pero también te faltan los proyectos de vida que te robaron, te faltan las cosas que no vas a recuperar, porque todos terminamos siendo distintos después de que los crímenes de lesa humanidad ocurren y son ejecutados. Es un daño que yo llamaría incluso intergeneracional, que va a afectar a la República, a todos nosotros de muchas maneras. Pero algo que hago para procesar esto es que trabajo con temas de justicia y derechos humanos. Me formo como puedo, leo como puedo, sigo los procesos como puedo. He ido varias veces a La Haya, he ido varias veces a la Corte Penal Internacional como periodista, como defensor, como víctima, y cuando los nombro los tres porque he cumplido los tres roles en distintas instancias y creo mucho en el proceso de la justicia universal. Yo sé que no está siguiendo los ritmos que todos quisiéramos, pero el caso venezolano casualmente es uno de los más rápidos en la Corte Penal y uno de los que cuenta con la sociedad civil más organizada, más exigente, más dinámica, y eso también es una maravilla. Si tienes ahí a un padre de una víctima, es porque es como una suerte de pirámide, donde así como él, abajo hay un montón de personas que todavía no hablan en medios, le cuesta, no lo han trabajado. Y lo mismo pasa por mi lado. Cuando hablo con otras víctimas de tortura, no todos pueden hablar, no todos tienen las herramientas psicológicas para hacerlo. Entonces uno dice, bueno, el que pueda, el que llegue, libra por todos y seguiremos adelante. Porque lo que ocurre con nosotros es que, así como la gente que trabaja violencia de género, mientras estés en el entorno tóxico donde está el agresor, no te sientes segura y no puedes hablar. Bueno, las víctimas venezolanas somos así. El bully sigue en el poder, porque el bully no es Nicolás Maduro, es el chavismo, es la dictadura chavista. Maduro está en una prisión y eso, insisto, es un gran alivio para mucha gente. Cilia Flores también, que es más peligrosa que Nicolás Maduro y de la que se habla poco. Pero que en Venezuela se mantenga Delcy Rodríguez y que la quieran blanquear cuando ella dirigió el SEBIN, que se mantenga Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y tantos perpetradores, y que además sigan teniendo el apoyo de otros gobiernos de la región como Sheinbaum, Lula y Petro, y nunca me cansaré de decirlo, es algo que nos impulsa a seguir luchando, nos impulsa a seguir exigiendo que haya justicia. Te repito esa idea, la sociedad civil venezolana es una de las más activas, por eso tenemos mecanismos de protección activos en la ONU, por eso se abrió el caso de la Corte Penal Internacional, por eso se llega a esto en Nueva York, porque mucha gente documentó estas cosas y mucha gente las llevó donde tenía que llevarlas. Y que se alinean los planetas pasa de vez en cuando, y nos pasó a nosotros, y no tuvimos que esperar muchos más años, y eso creo que es una maravilla. Hoy hay que exigir que los presos sean libres, es una cosa que es urgente. Pero mañana tenemos que exigir que todas las instituciones posibles que nos puedan ayudar, nos ayuden. ¿Y esta ayuda qué significa? Proteger más víctimas, proteger más familiares, procesar datos y poder encaminarnos en el rumbo de la justicia
que significa que se sepa la verdad, que se sepa lo que hizo el chavismo a muchos niveles, la forma en la que pervirtieron una sociedad, la forma en la que se robaron tantos recursos y no solamente fueron corruptos, sino que corrompieron a otros. Y por eso es que hay gente en Colombia y tantos países que sigue defendiendo el chavismo, porque recibieron dinero sucio, recibieron dinero robado, dinero que mató gente en Venezuela y son cómplices de esto. Así que mira, mientras haya una víctima venezolana viva y somos millones, habrá gente señalando, habrá gente exigiendo y habrá gente haciendo el trabajo para que otros sientan vergüenza y en algún momento sientan el peso de la justicia que Nicolás Maduro siente en estos momentos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Ahora, también quiero preguntarte, Luis Carlos, ¿cómo procesamos psicológicamente el hecho de que durante esta transición, o por lo menos en este primer periodo de estas horas, sea con Delcy Rodríguez, sea con otra de las cabezas de la serpiente del régimen, sea una de las responsables de toda esta tragedia de derechos humanos? Donald Trump dice que la está manejando, que la está administrando, pero ¿cómo procesas tú como víctima el hecho de que la transición la hagamos con estos personajes, con un Diosdado Cabello que da órdenes a esas milicias, a esos motorizados, y con un Vladimir Padrino que ordena a las fuerzas militares estos actos de brutalidad? ¿Cómo lo procesas tú, este periodo, este momento de la transición, con esos responsables de esos delitos horribles de los que tú fuiste víctima? Mira, También. Lo que hemos hablado hasta ahora es duro, es fuerte, es oscuro, es una cosa que te remueve, que es telúrico porque construye nuestra identidad. Pero te invito a darle la vuelta. Yo creo que podemos brindar y podemos reírnos un rato. Porque lo que estamos viendo ahorita es un show, lo que estamos viendo ahorita es un performance. Ese chavismo brutal y sanguinario que está allí y que estamos señalando, hoy saben que entre ellos se traicionaron. Hoy saben que ellos entregaron a Nicolás Maduro. Hoy saben que entre ellos están dudando quién va a ser el próximo que le va a clavar un cuchillo en la espalda. Y por eso tenemos que brindar. Ellos saben que en la medida en la que van a caer, algunos jueces y fiscales van a caer, algunas líneas de corruptos y empresarios van a caer, y algunos cómplices internacionales van a aparecer, porque hay testaferros, porque hay aliados, porque hay campañas que financiaron con plática venezolana afuera. Así que ese pánico, ese terror, esa duda de esa gente que se creía impune y que estaban abrazados unos a otros como unos cómplices con una granada en el pecho para que en el momento que algunos se suelten, ver cómo generaban más miedo a permanecer, hoy se les desmigaja. Entonces ahí hay que brindar y ahí hay que decir, señores, este pequeño logro se goza, aunque no haya cambiado el régimen. Porque si nos vamos por el lado oscuro, lo que vamos a aprender es a no gozarnos el momento. No vamos a ir por el lado de, es que todavía no ha caído la dictadura, es que todavía no sé qué. Y entonces nosotros mismos nos saboteamos un inmenso logro, que es que no tuvimos que esperar a que el dictador se muriera de viejo en su cama para librarnos de él. Es que se lo llevaron por crímenes que cometió. Entonces eso también ayuda. Las víctimas tenemos que aprender a celebrar todo. Yo tengo una amiga que dice, yo celebro hasta el cumpleaños de las muñecas, porque hay que buscar una excusa para sentir que la vida sigue. Y yo sé que es muy duro, porque por ejemplo mis amigos José Pernalete y María Elvira, que lloran por su hijo Juan Pablo Pernalete, que falleció también producto del asesinato de los represores de Nicolás Maduro. Yo sé que tienen una vida dura, oscura, difícil, pero en algún momento hay que abrazarse, en algún momento hay que decirse feliz año, desearse la paz, celebrar los cumpleaños, seguir adelante, hacer nuevos amigos y fortalecernos, porque esa es la otra. El poder nos quiere débiles, humillados, menoscabados, rotos, tristes, y uno tiene que trabajar en fortalecerse y poder darle la vuelta a las cosas y decir, señores chavistas, el cachorrito del imperio en este momento es Delcy Rodríguez. Señores chavistas, el títere de Donald Trump, el gobierno títere de los gringos, es el de Delcy Rodríguez. Vayan a ver cómo hacen los revolucionarios de Colombia, los mamertos de Colombia, los chairos de México y el montón de solidaridades automáticas socialistas con el chavismo, con ese hecho, el hecho de que el chavismo se traicionó a sí mismo y ahora está respondiendo a Donald Trump. Mucha suerte con eso. Nosotros escogimos a Edmundo González y María Corina Machado y seguiremos luchando hasta que ellos lleguen al poder y se haga de forma democrática y libre. Pero en este momento es un lío de la izquierda con la izquierda. Mucha suerte con eso y por eso brindemos un poco. Quiero preguntarte lo mismo, Israel Cañizales, víctima, padre de un hijo que no vas a volver a abrazar. ¿Cómo procesas el hecho de que sea Delcy Rodríguez quien esté en este momento liderando esa transición? Dice Donald Trump que bajo su
sus órdenes, bajo sus requerimientos. Desde el punto de vista pragmático político podemos entender, pero una víctima, ¿cómo siente este momento? Ver sentado allí al ministro de la Defensa y a esta señora vicepresidenta, a los cuales ni siquiera los considero como para mencionar sus nombres, es un reto permanente, porque uno los ve y sabe de qué fueron capaces, de qué fue lo que hicieron, y verlos ahí sentados conformando un supuesto nuevo gobierno, por muy títere como menciona Luis Carlos, siguen estando allí y tienen la opción de desaparecerse y que luego nosotros no sepamos a dónde se fueron y terminar huidos y luego entonces quedar impunes. Eso es lo que nosotros como víctimas no queremos y no deseamos. Lo cual esa celebración o ese respiro tiene esas dos caras. Por un lado, sí, está bien, pero por otro tenemos ese conjunto de dudas y de preocupaciones de que, bueno, algo tiene que pasar para que sea contundente. Y como lo dije anteriormente, sabemos que no es Claro. pronto, pero Claro. sabemos que va a pasar y esperemos verlo. Y esperemos que sea corto y que pronto llegue la democracia y que de verdad estén bajo esa lupa de los Estados Unidos y que pronto la alternativa verdadera, la democrática, la que el pueblo escogió soberanamente, sea la que llegue a tomar las riendas de una Venezuela que necesitamos recuperada de tanto dolor. Luis Carlos Díaz, gracias. Gracias por haber compartido todo este testimonio tan valioso con los televidentes de NTN 24 y del programa La Noche.